Muy bien. Vengo a hablar de competitividad sostenible y nuevas tendencias de gestión en las organizaciones. Un tema potente, pero que da mucho juego. Me centraré, primero voy a explicar un poquito a qué nos dedicamos en Euskalit para que entiendan también realmente las actividades que impulsamos. En segundo lugar, hablaré específicamente de la competitividad sostenible, de un concepto muy potente. Y después hablaré de un caso con el que estamos trabajando con el departamento de Lehendakaritza, el departamento del gobierno vasco, que depende del Lehendakari, para impulsar la incorporación de los ODS en la gestión de las organizaciones. Como comentaban en la introducción, Euskalit es una fundación público-privada. Tenemos un patronato con grandes organizaciones, líderes en aeronáutica, banca, en temas también de telecomunicaciones, sector ferroviario, o energía o ingeniería. Tenemos también a las 3 diputaciones forales y al Departamento de Industria. Siempre digo lo mismo, es un lujo tener un patronato tan potente como el que tenemos y el que guía el propósito de Euskalit, que es ayudar a las organizaciones a la mejora de su competitividad a través de la mejora de su gestión. Para resumir nuestras actividades en cifras, tenemos 3 grandes áreas de actividad. Un área de difusión, identificamos buenas prácticas de gestión allí donde se encuentren y por eso participamos en diferentes asociaciones nacionales e internacionales. Las llevamos al País Vasco para que también las organizaciones las conozcan y también organizamos muchos eventos también para que se produzca ese intercambio de experiencias. Trabajamos con organizaciones grandes, pequeñas, públicas, privadas y de todos los sectores de la actividad, porque la gestión es un lenguaje común para todo tipo de organizaciones. El segundo de los ejes es el de acción. Nosotros lo llamamos acción, aunque podría ser formación-acción, pero siempre hemos entendido la formación como un elemento adicional que tiene la parte del proyecto que ayuda a que la organización haga una transformación, incorpore esos conocimientos y no se queden simplemente en un conocimiento adicional que una persona obtiene, sino que realmente lo transforme en un proyecto y que le ayude a avanzar. Y el tercero de los ejes es la evaluación. Nosotros ayudamos a que las organizaciones realicen diagnósticos certeros del nivel de avance de su gestión. Y digo ayudamos porque nosotros, por vocación, no somos una organización que realiza actividades de consultoría. Nosotros ayudamos a que los equipos de dirección de las organizaciones hagan esas reflexiones de una manera ajustada. El año pasado ha sido una cifra récord en la historia de Euskalit, 561 organizaciones. Eso quiere decir que ha habido personas de Euskalit que hemos estado en 561 organizaciones diferentes con sus equipos de dirección durante el año 2024, ayudándoles a que realmente reflexionen sobre cuáles eran los puntos fuertes y las áreas de mejora relacionados con su gestión. Somos 19 personas en plantilla y magia no hacemos. Y eso lo podemos hacer porque hay un elemento que para nosotros es fundamental, un club de evaluación formado por 1.500 personas que colaboran altruistamente con la fundación para ayudar a otras organizaciones en el avance de su gestión. Es una pieza que volveré luego cuando hable un poco más del tema de la incorporación de los ODS. Y además, al apoyo de 815 entidades que colaboran con nosotros con una pequeña cuota. No es tan importante la cuota como que realmente las organizaciones demuestren esa vinculación, ese compromiso con el propósito que tiene nuestra propia organización. Y el reto de la competitividad sostenible, y no se me ocurría mejor imagen que esa. Habrá muchas personas que cuando leen competitividad sostenible les parecerá una redundancia, porque si no sostenible raramente podría ser competitividad, ¿no? Pero hemos venido de unos tiempos en los que la sostenibilidad no estaba tan presente como está y como debería estarlo. Y por tanto, este término, que se ha acuñado hace unos pocos años, realmente está poniendo el foco en algo que creemos que es ciertamente relevante. Y es que sean dos términos que vayan mutuamente entrelazados y que realmente no pueda haber una competitividad si realmente no es sostenible. No solo ambientalmente, sino sostenible también en el tiempo. Doy clase también en un máster de ingenieros hace ya 10 años y cuando les explico sobre tendencias de gestión y sistemas de gestión, les suelo presentar esta foto, que es la que para mí mejor resume la complejidad de la gestión de las organizaciones hoy en día. Cuando ya peinamos algunas canas, recordamos cuando había reflexiones estratégicas que se hacían a 10 y 15 años, después vimos que se hacían a 5, un poquito más adelante a 3. En este momento hay organizaciones que deslizan año a año sus reflexiones estratégicas, otros que utilizan otros enfoques más ligeros todavía,
¿Por qué? Pues porque es realmente muy difícil saber qué es lo que hay al otro lado del puente. Hace unos años había que explicar un poquito más, pero cuando hemos pasado una pandemia, hemos pasado una invasión de Rusia en Ucrania, hemos pasado un COVID, todo eso, la verdad es que nos ha hecho entender que las organizaciones tienen que ser cada vez más flexibles, porque sabemos lo que puede ser el entorno más cercano en el que nos movemos, pero difícilmente sabemos qué es lo que puede pasar en un plazo relativamente largo. Me suele gustar utilizar también esta frase: los mercados y el comercio son, en principio, cosas positivas, siempre que exista competencia y un marco regulatorio que evite que la avaricia y la rapacidad conduzcan a resultados socialmente perjudiciales. Es una frase que yo creo que tiene mucho sentido, pero sobre todo tiene algo que es muy importante, y es que se escribió hace 250 años. Adam Smith, el padre de, podríamos decir, de la economía moderna, escribió esta frase donde ya hablaba de la importancia de que existiese competencia, pero también alertaba sobre los riesgos que tenía el mercado y también el que era importante que hubiese resultados que no fuesen perjudiciales socialmente. Damos un salto en el tiempo y llegamos a uno de los gurús de la gestión que más me gusta, Michael Porter. En el año 85, Michael Porter escribe uno de los libros, uno de los bestsellers de gestión más importantes que se han escrito, La ventaja competitiva. Habla claramente de 3 formas de posicionarse en el mercado por encima de los competidores. Podemos competir por precios más bajos, eso lo sabe hacer casi todas las empresas. Se puede competir por la diferenciación, y ahí la calidad y la innovación son elementos absolutamente diferenciales, y cuando se quiere competir en productos más sofisticados, realmente el precio no va a ser el elemento diferencial. Y se puede competir también por el enfoque estratégico, realmente buscando esos nichos, esos segmentos de mercado donde pueden estar las oportunidades. Esos océanos azules que también nos hablaban otros gurús de la gestión, donde realmente hay pocas organizaciones que hayan llegado todavía, y que realmente ahí es donde puede haber un elemento que realmente posiciona a la empresa de una manera muy positiva. Pero me pareció especialmente importante reseñar el segundo libro, bueno, el segundo, llevaba ya unos cuantos, pero el que escribió en 1990 sobre la ventaja competitiva de las naciones, cuando habla de que la competitividad de un país depende de la productividad de sus empresas, y por tanto el concepto de competitividad debería ser también capaz de integrar objetivos socioeconómicos más amplios. 1990 es antes de ayer. No ha pasado tanto tiempo desde que se empieza, ya desde los autores más relevantes, a poner el foco en la importancia también de los elementos socioeconómicos, sociales, y por tanto vemos que la evolución del concepto de competitividad parte en un principio en un enfoque meramente económico, y vamos a decir, para ir incorporando gradualmente otros elementos. Yo pondría primero igual ambientales, y en épocas más recientes los elementos sociales. Y creo que también es muy importante destacar el informe Brundtland. Gro Harlem Brundtland fue la primera ministra de Noruega. Naciones Unidas le encargó realizar un informe, igual que la Comisión Europea Mario Draghi. Bueno, pues en 1987 el informe Brundtland fue realmente un hito muy relevante, porque fue en el momento en el que dentro de este documento, en nuestro futuro común, se incorpora el concepto de desarrollo sostenible. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Lo habremos oído 3000 veces. Bueno, pues en el informe Brundtland, en 1987, es cuando realmente se incorpora ese elemento. Sostenibilidad ecológica, pero unida al concepto económico y social del desarrollo, que evidentemente le da una lectura mucho más completa. Y por último, otro documento que me parece también muy relevante, es menos conocido, a quien le importa gana, realizado por Global Compact de Naciones Unidas, junto con 23 instituciones financieras. Es donde se incorporan los criterios ESG, ASG en castellano, compromiso ambiental, social y de buen gobierno o de gobernanza de las empresas. Hemos oído hablar mucho de ESG en los últimos años. En las empresas cotizadas y en muchas grandes empresas se empiezan los consejos de administración hablando por los temas de ESG y no por otras cuestiones, porque realmente ha tenido una potencia y una relevancia muy fuerte. Aunque en los últimos años, en los últimos momentos, la irrupción de Trump ha hecho que ESG
quede un poco proscrita, ¿no? Y las empresas ya empiezan a hablar de que va a haber que tener un perfil un poco bajo durante un tiempo, con respecto a los términos ESG. Pero yo creo que lo que es muy importante de este documento es eso, esas 23 instituciones financieras que firman el documento son las principales empresas de seguros del mundo, las principales bancas de inversión, poco sospechosas de buscar, digamos, el beneficio social simplemente por el beneficio social. No, no, lo buscaban también porque entendían que en un contexto global las empresas cotizadas que incorporan estos factores en sus procesos de gestión tienen más posibilidades de éxito y aportan más valor a los accionistas. Y esa es una reflexión también importante, que también se mueven muchas grandes organizaciones hacia el ámbito ambiental, social y de buen gobierno porque entienden que también es un elemento de competitividad muy, muy relevante. Llega a Naciones Unidas en el año 2000, desarrolla los objetivos del milenio, en el año 2015 incorpora los 17 objetivos y la Agenda 2030, que se va acercando, 2030 es pasado mañana, y ya nos van recordando que estamos lejos de cumplir buena parte de esos objetivos. Pero la verdad es que hay que reconocer que Naciones Unidas ha hecho un ejercicio realmente muy inteligente porque no solo ha puesto el foco en cómo lo impulsan las administraciones, sino ha puesto el foco también en cómo lo pueden impulsar las organizaciones. ¿m? La ciudadanía, en último término, pero también entendiendo que no es un elemento solo para impulsarlo desde las administraciones. Y yo destacaría por qué son importantes los objetivos de desarrollo sostenible y el que las organizaciones sean socialmente responsables. En primer lugar, por los clientes y las empresas proveedoras. Cada vez la selección está más basada en estándares de sostenibilidad, la importancia de la cadena de valor. Si una organización hoy en día quiere ser proveedora de una gran empresa, seguro que va a tener que atender a estos criterios, porque se los están pidiendo ya. En segundo lugar, las personas. A mí no me suele gustar utilizar el término trabajadores, no tiene nada malo, pero me suele gustar más utilizar el término personas, porque es una declaración de intenciones, de lo que hay detrás. La productividad, la atracción del talento, la motivación, es muy importante porque sabemos que las generaciones más jóvenes están decidiendo por ética personal. El talento, y aquí haría o sea, parafrasearía a Goleman cuando hablaba de inteligencias múltiples, yo hablaría también un poco de talentos múltiples. Porque a veces parece que hablamos de talento y nos pensamos solo en las personas expertas en inteligencia artificial o en ciberseguridad. No, no. Hay muchísimos talentos de muchísimos niveles y todos son importantes. Y los necesitamos todos. No podemos desperdiciar ni un ápice de talento. Es nuestra principal materia prima y por tanto es importante también cuidarla. Y en este momento el talento, y seguro que muchas de las personas que están aquí conocen ejemplos de personas que pueden elegir entre diferentes empresas y eligen unas u otras basadas en el propósito de la organización. Bueno, evidentemente las condiciones básicas, como la pirámide de Maslow, ya estaban cubiertas y van hacia otras más sofisticadas, pero realmente empieza a ser un elemento en el que marca la distancia. Y si encima hablamos del talento más disruptivo, en este momento son las empresas las que están yendo a buscarlo. Los inversores, lo comentaba antes, las empresas que invierten hoy en día monitorizan el desempeño sostenible de sus inversiones. Lo hacen por un interés propio. Y por tanto, el que una empresa utilice criterios ambientales, sociales o de gobernanza sólidos, estandarizados y potentes, es un tema que se valora mucho de cara a invertir en uno u otro empresa. Las administraciones. El término tsunami normativo, igual también lo han oído por aquí, pero se habla también un poco, bueno, la Comisión Europea ya sabemos que también tiene un expertise también en todo el tema de las normas, pero realmente en la materia del reporte de sostenibilidad hay muchísimo foco y por tanto toda la cadena de valor se va a ver afectada. Y por tanto, yo hace poquito estuve con Iberdrola y me comentaban que a las empresas que son proveedoras de Iberdrola le solicitan que cumplan 40, en este momento ya 40 requisitos. Si no los cumplen, no pueden ser empresa proveedora de Iberdrola. Y como digo Iberdrola, podemos decir otras muchas organizaciones. Por tanto, es toda la cadena de valor. Y por último, la sociedad.
porque la reputación, la imagen corporativa de nuestras organizaciones como organizaciones socialmente responsables es absolutamente fundamental. No deberíamos permitirnos el lujo de tener una mala imagen, una mala reputación. Desgraciadamente luego a la sociedad se le olvida demasiado rápido, cuando una organización no ha tenido comportamientos demasiado, demasiado éticos o demasiado responsables, pero realmente eso es importante. Y por tanto yo creo que las empresas, a ver, por convencimiento genuino, sí puede ser, pero sino también por presión social, por ver que los grupos de interés cada vez demandan más estas cuestiones, realmente tienen que saber que hay que cuidar y ser una organización socialmente responsable. Y llegados aquí, brevemente voy a contar el proyecto con el que hemos trabajado, llevamos trabajando los 2 últimos años con el Gobierno vasco, con el departamento del Lehendakari. Se acercaban a nosotros para pedirnos colaboración en cómo podíamos hacer que ayudásemos a que las empresas se movilizasen más en la utilización de la Agenda 2030, en la incorporación de los ODS. Y nosotros lo que les propusimos fueron 2 cosas. La primera, que no iba a ser algo solo para las empresas, sino que iba a ser para empresas y organizaciones, porque no queríamos hacer grupos estancos. Creemos que esto es algo para organizaciones de todos los sectores. Y segundo, queríamos que lo que desarrollásemos fuese un elemento que fuese compatible con la estrategia que cualquier organización quiera tener. Sabíamos que el despliegue en las empresas y organizaciones se podía hacer de muchas maneras. Los ODS se han trabajado desde diferentes metodologías y diferentes herramientas, pero nosotros vimos que había un cierto vacío en trabajarlo desde la gestión de la organización. Y en una organización, grande o pequeña, la gestión es un lenguaje que se entiende muy bien. En Euskalit llevamos muchos años, desde el año 2014 desarrollamos un modelo propio, un modelo de gestión avanzada. Hay una evidencia científica muy clara de que la gestión es un elemento clave para la competitividad y tenemos mucha experiencia en el desarrollo de este modelo. 1000 personas participaron en el desarrollo del modelo hace 10 años, un modelo vivo, en el 18 se revisó, en el 23 también, y también se utiliza como un espejo de referencia. Y lo digo porque es importante, nosotros somos absolutamente cuidadosos con la estrategia que tiene cada organización. Nosotros no le decimos a una organización cómo se tiene que gestionar. Le ponemos enfrente a un espejo potente, le ayudamos a que se mire bien, pero que realmente la estrategia de hacia dónde tiene que avanzar tiene que ser de cada organización. Y por arte de magia, no lo habíamos elegido, pero nos encajaba perfectamente nuestra imagen del modelo dentro del disco de los ODS. Bueno, desarrollamos un marco que, bueno, tomamos como referencia un proceso participativo con 100 agentes, porque no queríamos tampoco que pareciese que pecábamos de adanismo, de llegar y empezar. No, hay muchas iniciativas y todos los enfoques son potentes y todos los enfoques son muy respetables. Hicimos un proceso de recoger referencias, modelos, experiencias de otras organizaciones, elementos básicos, pero sobre todo lo que para nosotros era vital, que fuese sencillo, útil y que aportase valor. Si no cumplía esos requisitos, sabíamos que las organizaciones no lo iban a utilizar. Nosotros tampoco. Es un modelo, no me voy a detener, pero es un modelo de 67 preguntas que ayuda a que la organización reflexione en cómo lo tiene, preguntas relacionadas con la estrategia de su organización y elementos de desarrollo sostenible, de la relación con clientes, de la relación de gestión con personas, también de impacto de resultados. Puede posicionarse en esos grados de avance y puede incorporar referencias y acciones para trabajarlo. Puede tener una imagen gráfica también un poco del grado de avance que tienen cada uno de esos elementos. Y algo que lo he comentado que para mí era fundamental, que fuese compatible. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas organizaciones, y aquí no tengo más que confirmarlo, que su enfoque es la responsabilidad social corporativa. Y habrá otras organizaciones que tendrán un enfoque ESG o ODS explícitamente, o certificación ISO, u otros marcos que habrá. Y todos pueden ser perfectamente compatibles. Lo que es importante es que realmente ayudemos a que las organizaciones se paren, hagan una reflexión estructurada y vean dónde están. Les ayuda a aflorar. No os podéis imaginar los descubrimientos que hacen algunas organizaciones cuando llegamos allí y nos dicen, no, nosotros acabamos de empezar con el tema de ODS. Y les decimos, ¿cómo que acabáis de empezar con el tema de ODS? Si tenéis un plan de igualdad desde hace 7 años, eso es ODS 5. No, en los temas medioambientales, si tenéis una 14001.
Es decir, las organizaciones puede que no lo llamen ODS, pero hay mucho de desarrollo sostenible en muchas iniciativas y es importante que afloren de una manera estructurada. Y una pieza que para nosotros es fundamental, lo he comentado antes, de esas 1.500 personas que están en el club de evaluación, el gobierno vasco, cuando contactó con nosotros, sabía que esta podía ser una iniciativa que podíamos replicar y la hemos replicado específicamente para trabajar en ODS. En muy poquito tiempo, porque la verdad es que ha habido poco tiempo en esta última convocatoria, pero 100 personas ya se han prestado voluntarias para trabajar con nosotros. De hecho, en este primer año ya han participado cerca de 70 visitando organizaciones en un servicio súper cortito, porque estamos 3 horas con la organización. Ellos han hecho una autoevaluación, estamos 3 horas con la organización y salen identificando puntos fuertes y áreas de mejora. Yo creo que sencillez, rigor y aporte de valor está muy presente en todo ello. Y también la última pieza ha sido el propio gobierno vasco ha desarrollado un esquema, nos ha pedido que les ayudemos a desarrollarlo con 3 niveles de reconocimiento. Un nivel compromiso para organizaciones que realizan la autoevaluación, un nivel BIDEAN, que significa en camino, para organizaciones que llevan ya una pequeña trayectoria, y el Aurrera Tua, que es el nivel más avanzado. 60 organizaciones han recibido los reconocimientos de manos del Lehendakari hace un mes. Todo esto que he comentado, para que intentemos que se despeje un poquito la niebla y que las organizaciones puedan ver el futuro un poquito más claro. Muchas gracias.